de la beta, en realidad lo que va a vetar Milei, que es lo que aprobó el Senado sobre la reforma jubilatoria. Lo tenemos a Aníbal Paz, que es abogado previsionalista. Aníbal, ¿cómo estás? Chelo Menori te saluda, aquí estamos con Germán y con Ernestina. Buen día, doctor. Buen día, ¿cómo va? Muy bien. Bueno, póngame en autos qué pasó ayer. ¿Qué es lo que termina votando el Senado y por qué Milei lo quiere vetar? Bueno, termina votando una reforma al régimen de movilidad jubilatoria. Esto tiene que ver con un proyecto de la oposición que pretende una recomposición de la movilidad que ya dio este gobierno en abril. Recuerde que tuvimos algún intercambio porque se había dado una nueva pauta de inflación que venía a ser superadora de la pauta de movilidad previa, pero aún así se quedaba corta. ¿Por qué? Porque no se compensaba la gran inflación que tuvimos en enero. Recuerden que en abril de este año se dio una compensación del 27,4% y a partir de ahí una compensación mensual por inflación. Hasta ahí todo bien porque eso es superador de lo anterior, pero lo que se criticaba es que la compensación que se hizo por el mes de enero se quedaba corta. ¿Por qué? Porque la compensación que se hizo fue de 12,5%, pero la inflación del mes de enero fue del 20,6%. Entonces, esa diferencia es la que queda ahora incorporada en la ley que se sancionó anoche. No solo esto, sino que también hay temas sobre la actualización de las remuneraciones, también hay una compensación para el haber mínimo, que vendría a ser una nueva forma de calcular la jubilación mínima para aquellos que tienen un solo beneficio, que va a estar tasada en el 1,09% de la canasta básica total que mide el INDEC. Bueno, tenemos entonces estas cositas. ¿Y qué es lo que pasó ayer? Se sancionó finalmente este proyecto, pero inmediatamente de su sanción se conoció un comunicado oficial de la casa de la oficina del presidente que dijeron que se iba a votar. Entonces a vetar esta norma. Entonces esto nos genera la duda. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo sigue el trámite legislativo? Bueno, el artículo 83 de la Constitución Nacional dice que con el veto o las objeciones, que pueden ser totales o parciales del Poder Ejecutivo, vuelve el proyecto al Congreso para ser debatido nuevamente y con 2/3 de voto de ambas cámaras se puede insistir con el proyecto. Es decir, ayer vimos un capítulo de una historia que es más larga, que aún no está terminada y no sabemos cuál será el final. Pero mientras tanto estamos hablando de 35 lucas para los jubilados. Sí, exactamente. Uno por ahí dice que hay poquita diferencia, pero cuando las cosas están tan mal, cada peso suma, cada peso es importante, y entonces esa pequeña diferencia que haría este proyecto realmente se va a sentir. Y no sabemos tampoco cuándo se va a definir esta situación, porque el veto, si se confirma, se va a conocer ahora en el inmediato, pero hasta que vuelven los proyectos a la Cámara de Origen y luego a la revisora para una eventual e hipotética sanción definitiva, va a pasar algún tiempo, y mientras tanto los jubilados son siempre los castigados de todas estas discusiones políticas. Claro, te estaba pensando justamente en eso. Pero hay algo que acaba de suceder. Si los 2/3 le daban el ok a la ley, seguía vigente por más que Milei la vetara. Sí. Pero acaba de anunciar Mauricio Macri que comparte la posición de veto del presidente. O sea que los legisladores del PRO que ayer votaron a favor de esta ley posiblemente tengan que votar a favor del veto. Porque Macri ahora está a favor del veto, acordado con Milei en las últimas horas. Esto es de ahora, está pasando ahora. ¿Qué puede pasar acá, doctor? Se hablaba de un veto parcial acordado con la oposición. ¿Qué significaría este veto parcial? Que una parte de la ley quede y otra parte no. Habría que ver qué desaparece, ¿no? Si claro, se da. Exactamente, porque hay varias cuestiones, no solo la movilidad, que siempre es un tema muy sensible y que a lo mejor a veces toma gran trascendencia, pero hay otras cosas que son muy importantes, por ejemplo, la actualización de las remuneraciones. ¿Qué significa esto? El jubilado, el trabajador cuando se va a jubilar, tiene que hacer un promedio de los últimos 10 años que ha trabajado para calcular sobre esa base su jubilación. El tema es el siguiente. La actualización de esas remuneraciones, cuando uno hace un promedio con la remuneración de 2024 con la de 2015, hay que actualizarlas. No podemos hablar de pesos de hoy con pesos de 2015. Entonces las tenemos que actualizar. ¿Cuál es el problema? Se están actualizando actualmente cada 3 meses por el índice RIPTE. El tema es que con la inflación no te conviene jubilarte en los meses que no hay actualización, entonces te conviene jubilarte en marzo, en junio, en septiembre y en diciembre, porque de esta manera vos obtenés una actualización de tus remuneraciones sobre el cual vas a calcular tu jubilación inmediata. Una de las mejoras entonces que pretende este proyecto es la actualización mensual de las remuneraciones, para que
no tengas que estar eligiendo en qué mes te jubilas, porque si te jubilas un mes te perjudicas, si te jubilas el otro te beneficias. Es, digamos, una distorsión del sistema. Bueno, esto a lo mejor podría pasar, esto podría ser aprobado por el presidente. Se me ocurre a mí que sería una cuestión razonable, más allá que tendrás su costo fiscal y demás, pero esto es una cuestión que es razonable porque sería sanear un poquito el sistema. Por ahí podría venir algo de lo que se podría salvar este proyecto, no lo sé, pero intuyo que podría venir por ese lado. Hay otras cuestiones que hablan de los informes que deben hacerse de la situación financiera, o que la ley tiene varias cosas, o el haber garantizado mínimo para aquellos jubilados que tienen una sola prestación. No sabemos qué hay en la cabeza del presidente en este momento, qué podría o no pasar, qué podría o no vetar. Entonces tenemos que esperar, hay mucha ansiedad al respecto y tenemos que a lo mejor poner un poquito de paño frío sin perjuicio que estamos acá debatiendo y poniendo en conocimiento de la audiencia todas estas incidencias. Claro. Abogado, le consulto por la situación de las cajas, de las cajas provisionales, ¿no? Porque sabemos que muchas cajas provinciales hoy están en una situación crítica, Córdoba no es la excepción, y sabemos también muy bien que cada vez son menos las personas que aportan y cada vez son más los jubilados porque la esperanza de vida se ha extendido considerablemente en los últimos 20, 30 años. Ya la esperanza de vida es mucho más larga y es mucha más cantidad de gente la que hoy está inactiva o está en situación pasiva, pero también menos gente la que aporta por una situación de que están en negro, de que no tienen un trabajo en blanco, de que simplemente no hacen aportes porque no lo ven necesario. ¿Cómo está hoy la situación? Bueno, la descripción que hiciste es la adecuada. La situación es mala y tendiendo a muy mala también. Supuestamente la idea es aprovechar este blanqueo o promoción de empleo registrado que salió por la ley de bases para promover que más gente tenga ese trabajo registrado y aporte al sistema, pero esto solo no alcanza. Hay un tema que es muy incómodo de tratar, que nadie lo quiere tratar en la política porque tiene un costo muy importante, que es este tema de la edad jubilatoria. Cualquier informe técnico, cualquier informe actuarial de cualquier sociedad, por lo menos occidental, que tenga una pirámide poblacional envejecida como la nuestra, advierte que en algún punto va a haber que tocar y elevar la edad jubilatoria porque, como bien decías vos, el peso demográfico nos impulsa hacia eso. Entonces, esa es una medida que nadie quiere tocar por el alto costo político que tiene. Entonces, siempre nos vamos a quedar cortos. El tema del blanqueo laboral sería también una punta o una cara de ese cubo de Rubik. Y hay otras cuestiones, no solo eso, sino también la evasión fiscal, porque hay muchos impuestos que tienen asignación específica para las jubilaciones, también algunas distorsiones del sistema, bueno, en fin, hay muchísimas cosas. Y las cajas provinciales también, que lo mencionaste al principio, está vinculado con este proyecto que se aprueba ayer, porque se establece el pago inmediato de las deudas de las cajas provinciales. ANSES tiene deudas con 13 jurisdicciones que no han transferido su régimen previsional a la Nación. Y esta ley es costosa para el gobierno en ese sentido, porque nos obliga a pagar esas deudas de manera inmediata. No olvidemos que la provincia de Córdoba viene litigando en contra del Estado Nacional por este motivo hace ya varios años. Lo hizo el gobernador anterior y creo que son 3 demandas que tiene en la Corte Suprema por este tema. Y el gobernador actual estaría también a punto de hacerlo si no se satisfacen esos compromisos asumidos de financiar el déficit de la Caja Previsional de Córdoba, que es lo mismo que ocurre en las otras 13 jurisdicciones. Estamos hablando de deuda millonaria. Millonarios. ¿no? Sí. Sí, por supuesto. Córdoba es infernal. La deuda que tiene la Nación con Córdoba por la Caja es una locura. Es infernal. Y con el agravante de que este gobierno nunca, desde que asumió Milei hasta el día de hoy, no transfirió ni un peso en las cajas de jubilación. Correcto. Estamos hablando de cerca de 1.300 millones de pesos. Si yo mal no recuerdo, el monto es cerca de 1.300... Son 1.300 millones de pesos por mes el déficit que tiene la caja que le debería aportar a la Nación y que no le aporta. O sea, que está poniendo la misma provincia para, Sí, claro. para no estar en déficit con sus jubilados. Sumale todos los meses que hace que no... Sí, 8 meses. O sea, más lo que le debe antes. Claro, más de la gestión anterior. Las 3 demandas anteriores que presentó Schiaretti. Sí. Hay 3 demandas ya en Corte, en la Corte Suprema, creo que con voto a favor, o por lo menos por ahí anda. Doctor, desde ya, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Aníbal Paz, abogado previsionalista con nosotros, hablando un poco de la reforma jubilatoria esta que se aprobó ayer en el Senado y que, mira, y se prepara a vetar, pero para vetarlo va a necesitar sí o sí acordar con Macri porque si vuelve el Senado y se la aprueba, lo va a tener que cumplir. Y cumplir con esto, no sé dónde va a sacar la plata. Para pagarle a todas las provincias, o por lo menos para ponerse al día con todas las provincias, con todo lo que debe el gobierno nacional.
Nos metemos en deportes, hacemos deportes un ratito, hacemos un deporte un ratitín. Miren lo que anunció ayer, esto me pone muy contento, pero muy contento. En un rato, la semana que viene, vamos a tener un fragmento de una nota que hizo nuestro amigo Esteban Abed, el loco Abed,